Hola, bienvenido a C de Ciencia, y aquí tienes un resumen con las noticias más destacadas del mundo de la ciencia de la última semana. ¡Empecemos! La semana pasada se descubrió el planeta más caliente encontrado hasta la fecha. El nuevo mundo, al que han llamado Kelt 9b, se encuentra a 650 años luz, y se trata de un planeta gaseoso unas 2 veces más grande que Júpiter y que está 30 veces más cerca de su estrella que la Tierra lo está del Sol, lo que le convierte en un verdadero infierno. Un año dura allí 1 día y medio, lo que tarda en dar una vuelta a la estrella. Además, Kelt 9b ofrece siempre la misma cara a su astro, por lo que la temperatura en la faz iluminada supera los 4300 grados centígrados, casi 10 veces más que la superficie de Venus, el planeta más cálido del sistema solar. Estas temperaturas hacen que los átomos de la atmósfera vibren tanto que les es imposible unirse para formar agua o cualquier otra molécula con la que comenzar a construir una química mínimamente propensa para la vida, por lo que es el último planeta en el que esperaríamos encontrar seres vivos, pues es el más extremo, inhóspito e infernal que conocemos, pero gracias al estudio de su atmósfera vamos a aprender nueva astrofísica. Se descubrió que el pino de Cook se inclina en función del hemisferio del planeta en el que se encuentra. Los pinos de Cook son árboles altísimos nativos de Nueva Caledonia, un archipiélago en el Océano Pacífico. Hasta hace poco solo vivían en esta zona del planeta, pero gracias a los humanos han echado raíces en las regiones tropicales, subtropicales y templadas de prácticamente todo el mundo. Y con dicha expansión fueron estudiados por científicos de todo el planeta, determinando que esta especie tiene la manía de inclinarse con un ángulo particular de 8 grados. Pero la semana pasada nuestra comprensión sobre dicha especie cambió. Descubrimos que la dirección de la inclinación está determinada según el hemisferio en el que se encuentra el ejemplar. Los árboles del hemisferio norte se inclinan hacia el sur, mientras que los del hemisferio sur lo hacen hacia el norte, y que cuanto más alejado está el árbol del ecuador, más pronunciada es la inclinación, por lo que estamos ante la primera especie de árbol que no corrige su inclinación al madurar. El por qué no lo sabemos de momento, pero es posible que se trate de una adaptación para aprovechar al máximo la luz solar en latitudes más elevadas. Es hora de cambiar los libros de historia. Si hasta la semana pasada se situaba el inicio de nuestra especie en Tanzania hace unos 200.000 años, desde la semana pasada se sitúa en Marruecos y hace 300.000 años. Lo que se ha encontrado es lo siguiente: unos restos fósiles que incluyen una calavera y una mandíbula pertenecientes a un ser vivo de nuestra especie que murió hace 300.000 años. Dichos restos tienen una peculiaridad, sin embargo, si bien sí pertenecen a un miembro de nuestra especie, dado que tenía los mismos rasgos faciales modernos que también tenemos tú y yo, no era un Homo sapiens del todo moderno. Su cráneo aún presentaba el alargamiento característico de las especies de Homo anteriores, por lo que estamos ante dos noticias muy relevantes en realidad: que hemos encontrado una especie de eslabón perdido entre los humanos modernos y las otras especies de Homo, algo que podríamos llamar Homo sapiens arcaicos, y que hemos descubierto que la aparición de nuestra especie ocurrió tras un proceso evolutivo que implicó a todo el continente africano, ya que con lo que descubrimos la semana pasada parece ser que todo empezó en Marruecos y culminó en la garganta de Olduvai, en Tanzania. Más que fascinante. Científicos crearon algo que no sabíamos ni si podía existir: un imán de 2 dimensiones, algo que permitirá realizar experimentos que hasta ahora eran imposibles. El número de materiales en 2 dimensiones explotó desde el descubrimiento del grafeno en 2004. Sin embargo, a esta colección de materiales de un solo átomo de grosor le faltaba un miembro: los imanes. De hecho, los físicos ni siquiera estaban seguros de que los imanes de 2 dimensiones fueran posibles, hasta la semana pasada, porque descubrieron que una sustancia llamada trioduro de cromo tiene propiedades magnéticas en su forma de monocapa o bidimensional. Ya se sabía que este compuesto era magnético en su forma de 3 dimensiones, pero hasta ahora ninguna sustancia magnética tridimensional había retenido sus propiedades magnéticas al ser reducida a una sola hoja atómica de 2 dimensiones, pero esta sí, y es lo que la hace única. Además, hablamos de magnetismo intrínseco. No es como el hierro, que puede ser atraído por un imán, sino que por sí solo el trioduro de cromo es el imán, por lo que se abre una nueva época de investigaciones con este material que quizá nos traiga remarcables avances en unos años. La semana pasada se generó el mayor universo virtual jamás simulado mediante un superordenador. Durante un periodo de 3 años, los científicos responsables de este logro desarrollaron y optimizaron un código informático para describir con una precisión sin precedentes la dinámica de la materia oscura y la formación de estructuras a gran escala en el universo. Cuando terminaron el código, lo ejecutaron en el superordenador, que al cabo de 80 horas creó algo que podríamos llamar el mayor catálogo de un universo jamás creado, que contiene la friolera cantidad de 2 billones de partículas digitales que forman
25.000 millones de galaxias y materia oscura, porque el objetivo de este universo virtual es el de simular cómo interaccionan la materia oscura y la normal en el universo real, que debido a esta interacción presenta a gran escala un aspecto de telaraña, donde las galaxias se unen en grandes filamentos. Este catálogo fue creado para calibrar los datos que obtendrá el satélite Euclid, que se lanzará en 2020 con el objetivo de investigar la naturaleza de la materia y la energía oscuras. Se creó el mapa local y más detallado de contaminación atmosférica para una ciudad que se haya hecho hasta la fecha. La creación de este novedoso mapa ha sido posible gracias a la utilización de coches especialmente equipados de Google Street View para medir la calidad del aire de manzana a manzana, es decir, de cuadra a cuadra, calculando la contaminación atmosférica urbana con una resolución 100.000 veces superior a la que es posible con los monitores tradicionales de calidad del aire. Pero no solo estamos ante la puesta en práctica de una revolucionaria técnica para monitorizar la contaminación, porque los investigadores han encontrado algo sorprendente. Fíjate en las imágenes obtenidas y sobre todo en lo cercanas que están las zonas marrones y rojas de las amarillas. Las primeras delatan algo que se acaba de descubrir, unos focos de contaminación muy locales a nivel de calles, es decir, puede haber puntos de una manzana que estén hasta 6 veces más contaminados que el otro extremo de esta, por lo que se acaba de comprobar que, si bien los niveles medios de contaminación de una ciudad pueden estar dentro de los límites saludables, a nivel local dichos límites pueden excederse muchísimo. Se propuso una nueva hipótesis para explicar una de las dudas más grandes existentes en cosmología, las discrepancias con la constante de Hubble. Esta constante es la medida que emplean los cosmólogos para expresar la velocidad a la que el universo se expande. Actualmente esta constante tiene un problema, varía según la calculemos estudiando la radiación de fondo de microondas o mediante la técnica de las supernovas, y se supone que la constante de Hubble debería ser la misma sin importar la técnica de medición. Las mediciones basadas en las supernovas sugieren una velocidad de expansión más rápida que la sugerida por el fondo de microondas. La solución propuesta, pues se cree que la Vía Láctea, junto con las galaxias cercanas, estaría aislada del resto del universo, rodeada de un descomunal vacío de unos 1000 millones de años luz de diámetro. ¿Os acordáis de esos filamentos de los cuales hablábamos en una noticia anterior? Pues estaríamos en uno de esos huecos, y además en uno de los más grandes, lo que explicaría la anomalía de las supernovas lejanas, cuya luz podría estar sintiendo un tirón gravitacional extra de toda la materia de los grandes filamentos presente en los bordes del vacío. Además, también explicaría por qué la Vía Láctea tiene menos compañeras galácticas de las que tocarían según algunos modelos. Veremos si algún día podemos probar la veracidad de esta hipótesis. Se resolvió el misterio de qué fue lo que ocasionó la señal WOW, el único mensaje que hasta ahora creíamos que había podido ser enviado por una civilización extraterrestre. El 15 de agosto de 1977, el radiotelescopio Big Air de Ohio recibió una señal de origen desconocido desde la constelación de Sagitario. Duró 72 segundos y fue 30 veces superior al ruido de fondo. Por eso, el encargado del telescopio escribió WOW en el papel en el que quedó impresa. Era la señal de origen desconocido más intensa que nunca habíamos detectado, pero lo que vino después fueron 40 años de misterio. La señal WOW tenía todo lo necesario para convertirse en el primer mensaje de extraterrestres, pero en 2006 la hipótesis alienígena empezó a tambalearse, hasta que la semana pasada fue descartada del todo, y es que en 2006 se descubrió un cometa con una enorme nube de hidrógeno a su alrededor, y que en 1977 había pasado precisamente por el punto del firmamento de donde había venido la señal, y lo que se ha estado haciendo hasta la semana pasada fue rastrear el cometa, comprobando que se obtenían réplicas de la señal WOW al apuntar el telescopio hacia él. Esto es lógico, ya que el hidrógeno emite radiofrecuencias de 1,42 GHz de forma natural, la misma frecuencia que la de la señal, por lo que desde la semana pasada, una de las únicas esperanzas de que no estuviéramos solos en el universo se desvaneció. Y hasta aquí el vídeo. Como siempre, muchísimas gracias por verlo y un agradecimiento especial a los Patreons del canal que permiten que siga haciendo este tipo de vídeos. Por mi parte, nada más. Recuerda que tienes, como siempre, los links hacia todas las noticias aquí abajo en la descripción por si quieres saber un poquito más. Y si te ha gustado el vídeo, deja un me gusta y nos vemos la semana que viene con más noticias. Adiós.